Vamos a colocar la espina que hicimos en el vídeo anterior y también vamos a colocar las guardas. Recuerda que la espina que hicimos tiene un lado más largo y otro lado más corto, que parece que estuviese pues, mal hecha, pero en realidad no. Este lado corto es el que va pegado, digamos, del lado de la tapa, es decir, donde tenemos el agujero, ¿ves? De esta manera. Si ves que te ha quedado demasiado largo, pues lo puedes rebajar, pero mira que este trocito pues no se coma la parte del calado. Tienes que tener en cuenta, y te lo explico también en el PDF, que tienes que dejar 1 centímetro, 1,2 centímetros aproximadamente entre el primer piquito de la espina y el cajo, ¿vale? Que es la línea que queda entre la tapa y el lomo. Antes de pegarla, lo que estoy haciendo aquí, que me ves cortar, es cortar en inglete o un poquito en ángulo los bordes de la espina. Si lo cortas así es mucho más fácil después poner las páginas. Y ahora sí, cuando estén cortadas las partes de arriba y las partes de abajo de las pestañas de la espina, vamos a poner pegamento, un pegamento bueno. Yo estoy utilizando este Crafter Glue que es bastante fuerte y lo vamos a colocar en toda la base de esta estructura de la espina y lo vamos a poner ahora entonces en el lomo. Recuerda eso, el primer piquito del lado izquierdo, del lado digamos que estamos tocando la tapa, tiene que quedar pegado a 1,2 centímetros aproximadamente del cajo, de esa hendidura que queda entre la tapa y el lomo, ¿ves? De esta manera. En el vídeo se ve más pequeñito, pero tienes que mirar más o menos con una regla que quede a eso, a 1,2 centímetros, ¿vale? Entonces, del lado derecho te va a quedar más espacio. Y es normal porque ahí es donde vamos a tener que poner después unos ojales, unos agujeros para poder poner el cuadernillo de Midori, para poder poner después la goma que va a sujetar el cuadernillo. ¿Vale? Aproximadamente te va a quedar así, un poco desplazada a la izquierda. Repasa muy bien al colocar la espina. Si te fijas, yo primero repaso muy bien la parte central, luego repaso los canales, los cajos, ¿vale? Estas hendiduras, y después los laterales, las pestañas que tocan las tapas, ¿vale? Muy importante, trabaja bien la espina, trabaja con cuidado la cartulina, no la vayas a rajar, pero repasa con una buena plegadera hasta que se quede todo bien adherido. Y recuerda primero tomar un poquito la medida, a ver que no te haya quedado demasiado largo y no te vaya a comer la pestaña el trocito donde está el calado circular. Una vez lo tenemos, vamos a dejar secar muy bien y vamos a preparar las guardas. En el PDF de las medidas lo tienes todo, pero las guardas son las dos iguales, pero en una de ellas, que es en la que va a ir del lado interno de la portada, tenemos que calar un círculo de 7,5 centímetros de diámetro, y lo vamos a hacer con el centro de ese centímetro, el centro de ese círculo a 7 centímetros y 3/4 de la parte superior. Estas medidas, como te digo siempre, las tienes en el PDF medidas. También vamos a preparar el bolsillo, al que le vamos a hacer 2 agujeros. Los agujeros del bolsillo los puedes calar con una troqueladora de estas, pero yo lo voy a hacer con mi compás cúter, porque puedo decidir perfectamente cuál es la amplitud de mis círculos. El bolsillo de la guarda derecha, es decir, de la guarda que va detrás de la contraportada, va a tener 2 círculos calados, ¿vale? Vamos a calar un agujero. Vamos a buscar primero el centro de esta pieza, como estoy haciendo aquí con la regla, que tiene 8 centímetros, así que a 4 centímetros me voy a hacer una marquita. Y después voy a marcar los círculos con el centro de cada uno de los círculos a 6,5 centímetros del borde superior y del inferior. Entonces busco el centro, me marco una línea como ves en el vídeo, y ahora en esa línea busco 6,5 centímetros de arriba, 6,5 centímetros de abajo, y eso van a ser los centros de mis círculos. Mis círculos tendrán 6 centímetros de diámetro. Y como siempre te vuelvo a repetir que todas estas medidas las tienes apuntadas y perfectamente indicadas en el PDF medidas, para que no tengas que estar ahora parando el vídeo y tomando nota. Es mejor que te centres en las imágenes y veas cuál es el procedimiento con el que busco estas medidas, para que veas cómo se hace, pero no hace falta que apuntes ninguna medida, porque lo tienes todo en ese documento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos buscado el centro, buscamos los centros de los círculos a 6,5 centímetros arriba, 6,5 centímetros abajo, y con mi cúter
circular voy a hacer 2 círculos de 6 centímetros de diámetro. Como ves, antes hemos cortado cartón y le hemos tenido que dar unas cuantas vueltas, ahora estamos cortando cartulina, así que se va a cortar súper fácil. O sea, la primera vuelta ya tengo el círculo cortado. Esta es una herramienta que realmente te recomiendo tener porque tiene muchísima utilidad, sirve para muchas cosas, incluso sirve para redondear algunas estructuras, no solo para hacer círculos calados, y podemos calar círculos o hacer cortes circulares a la medida que querramos. Y bueno, es una herramienta que corta tanto papel como cartón, que ya lo has visto al principio del taller. Esta pieza le tenemos que hacer un pliegue a 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo y uno en el lateral, porque funcionará como un bolsillo. Las 2 guardas y el bolsillo las voy a forrar con este papel, que es un papel que creo que se le llama papel tepper, que es un papel como con textura de lino muy bonito. Parece una tela de encuadernar, pero en realidad es un papel, y es de la marca Morado Craft. Como siempre, en la lista de materiales lo vas a tener linkado. Te voy a enseñar cómo voy a forrar esta pieza circular, pero ya lo sabes porque se hace de la misma forma que hemos hecho las piezas con el calado circular que hemos puesto en la portada de nuestro proyecto. Así que simplemente pongo la cartulina en el centro, corto los ángulos, forro la pieza como lo haríamos con cualquier otra pieza, poniendo adhesivo primero en los lados contrarios y luego arriba y abajo. Y después, para forrar la parte circular, lo único que tengo que hacer es los cortes que hemos estado haciendo en vídeos anteriores, y que también hemos forrado una pieza que tenía un círculo en el centro, ¿vale? En el caso de la portada. Así que se va a trabajar de la misma manera, salvo que esta vez, en lugar de cartón, es una cartulina, pero es el mismo procedimiento, por eso te lo pongo un poquito acelerado para que no te aburras. ¿Ves? Una vez tengo ya forrados los laterales, ahora voy a hacer estos cortes en el círculo, voy a cortar el exceso de los picos. Si quieres que te quede más apurado, más copiada la forma circular, le puedes dar unos cuantos cortes más y hacer como unos flecos. Simplemente ahora tienes que poner pegamento en esos flecos y forrar hacia adentro ese círculo. De la misma manera que estamos haciendo esta pieza, vamos a trabajar igualmente con la pieza que es un bolsillo y que tiene 2 agujeros, que es la que hemos hecho antes. Así que es un trabajo que una vez haces uno ya sabes hacerlo todos, y la técnica es la misma y se puede extrapolar a diferentes piezas del proyecto. Así que bueno, es muy sencillo de hacer, ya lo estás viendo como estoy tirando los flecos hacia adentro. Repaso muy bien y ya tengo puesta la guarda de la portada, ¿ves? Esto iría aquí. Vamos a hacer lo mismo con esta y con el bolsillo, mismo procedimiento. Listo, ya lo tengo todo forrado, así que ahora lo que voy a hacer es colocar primero en el bolsillo que voy a colocar en la guarda de la derecha, después de haber doblado bien a 1 centímetro todos los extremos, es que le voy a poner un acetato para que me quede un bolsillito con un acetato impreso. Yo voy a utilizar este acetato impreso, pero si no tienes, puedes utilizar un acetato transparente totalmente, que no tenga ninguna impresión, no pasa nada. Yo tengo este porque lo compré para hacer el proyecto y una de las páginas lo voy a utilizar también para confeccionarla, así que me ha sobrado este trocito. Lo que voy a hacer, como ves en el vídeo, es colocarlo de esta manera sin llegar al pliegue para que no me dé problemas a la hora de doblarlo, y con una regla le voy a hacer unas marquitas para cortarlo y que me quede de un tamaño un poquito más pequeño que bolsillo, pero que me tengo que asegurar que realmente pueda cubrir los 2 círculos para que no me quede ningún hueco. Es muy bonito utilizar acetatos que sean impresos porque le da un poquito más de carácter y un poquito más de terminación al proyecto, pero si no lo tienes puedes utilizar uno de color transparente. Hay un truco para poder estampar y tener nuestros propios acetatos con decoración, que es sellar encima del acetato sellos que te gusten, de flores, de no sé, de las imágenes que más te gusten, con alguna tinta que adhiera perfectamente en una superficie como esta, como por ejemplo puede ser la tinta Station, que es una tinta que adhiere perfectamente en superficies que no son porosas, como por ejemplo el acetato o las fotos. Así que si quieres puedes tener tu propio acetato decorado, y si no, utilizar acetato transparente sin impresión, que también va a quedar muy bien. Para adherir el acetato a este bolsillo yo estoy utilizando Block, porque si utilizas cualquier otro tipo de pegamento es muy posible que se despegue. Si no tienes Block puedes utilizar cinta de doble cara.
que también pega muy bien en superficies que no son porosas. Así que en este caso utilizo Block, porque si utilizara, por ejemplo, cola, primero que tardaría muchísimo en pegar y después que posiblemente se me despegaría porque es una superficie que no va a absorber el pegamento. Entonces tenemos que usar un adhesivo que sea vinílico. En este caso utilizo Block, y si no, ya sabes que puedes utilizar cinta de doble cara y vas a tener también muy buen resultado. Voy adhiriendo la pieza. Si tengo algún exceso lo voy retirando antes de que se me forme un pegote. Repaso muy bien con la plegadera y esta pieza ya está lista para montarla en la guarda de la contraportada. Vamos a repasar los pliegues que tenemos arriba, abajo y en uno de los laterales, que van a ser las pestañas que van a adherir este bolsillo a la guarda principal. Si quieres que te quede mejor acabado y que no te asome ninguna punta, yo normalmente suelo acabar las esquinas de los bolsillos así en ángulo para que no sobresalga. Ahora vamos a colocar este bolsillo en la guarda y simplemente lo que tenemos que hacer es poner pegamento en estas tres pestañitas que hemos creado y ponerlo de esta manera, ¿ves? Colocamos la guarda dentro del bolsillo, ponemos adhesivo en las tres pestañas y esto se quedará así pegadito como un bolsillo. Aquí también estoy utilizando un pegamento fuerte porque es una pestaña que me está ejerciendo mucha fuerza. Es decir, es una pestaña que no solo es cartulina, sino que está forrada de un papel que a mí me recuerda mucho al papel de las paredes porque tiene una densidad muy alta y da la sensación de que tuviese como un engomado encima, como si fuese una tela. Entonces me está ofreciendo mucha resistencia y estoy utilizando Block porque es un pegamento mucho más fuerte y se trata de una zona del álbum que va a estar sosteniendo de alguna manera la parte de las tapas y se va a mover mucho. Entonces, entre la resistencia que me está poniendo en las pestañas y que es una parte del álbum que se va a movilizar bastante, he decidido utilizar un pegamento un poquito más fuerte. Si no lo tienes, puedes utilizar un pegamento tipo Crafter Glue o Tacky y tener en cuenta de repasar muy bien toda esta zona y asegurarte de que esté bien pegado. En esta parte de aquí, si te apetece, para poder decorarlo un poquito más, yo no lo he hecho porque no era la estética del álbum, pero si te apetece y te gusta, lo que puedes hacer también es darle un pespunte si tienes máquina de coser. Esto te va a reforzar la estructura, va a reforzar las guardas y también va a dar una decoración muy bonita. Listo, ya tengo preparadas mis guardas, así que lo que tengo que hacer es pegarlas a un lado y al otro de mi álbum. Simplemente pongo la que tiene el hueco, el agujero circular, en la parte de la portada, en la guarda de la portada, y como ves esto va a cubrir lo que nos ha sobrado de tela de encuadernar, nos va a cubrir también el exceso que tenemos de la espina y va a dar un poquito más de refuerzo y le va a dar un poquito más de cuerpo a las tapas. Recuerda que esto lo hicimos al principio del taller y es muy importante, y te lo repito por si por el motivo que sea se te pasó, que cuando encuadernamos y cuando forramos las tapas, la tela tiene que entrar hacia adentro de la parte de atrás del álbum, lo que estás viendo ahora, los bordes de tela, 2 centímetros por lo menos. ¿De acuerdo? Es importante que no lo hagas de 1,5 centímetros porque si no la espina no va a cubrir ese hueco. Esto lo tienes de todas maneras también en el PDF medidas, que es importante que lo tengas a mano y lo imprimas si puedes a la hora de hacer todo el proyecto para tener las medidas a mano y que no te equivoques en cortar ni en tomar ninguna medida. Es importante repasar muy bien esta pieza y si ves que te queda alguna zona que te cuesta un poquito de pegar, siempre le puedes poner alguna pincita que te sostenga la estructura y que acabe de adherir muy bien, sobre todo en la zona de los bordes, que es la parte un poquito más rebelde y la que cuesta un poquito más de pegar.
Así que nada, simplemente esto, vamos a poner pegamento, utiliza un pegamento fuerte y de confianza en toda la superficie y vamos a ir adhiriendo a la cara interna de nuestras tapas. Muy bien, repasamos muy bien, recuerda el truco de las pinzas por si se te despega algo y vamos a seguir con el siguiente vídeo donde vamos a colocar la goma elástica que va a sujetar el cuadernillo de Midori que va al final del proyecto, así que te veo enseguida. Hasta luego.